Hola, muy buenas, bienvenidos a Un Mundo Posible. Yo soy David Fernández Agredano y arrancamos ya con el programa de hoy. Para quienes no lo sabéis todavía, este podcast nace con la intención de ofrecer la posibilidad de que miremos la realidad de una manera distinta, una visión más amplia de la realidad creada por las versiones oficiales. Una visión independiente. Y cuando estoy hablando de una visión independiente me refiero a que quienes hacemos este podcast trabajamos para nosotros mismos y no al servicio de los intereses de ninguna institución pública o privada. El relato oficial de los acontecimientos parece estar al servicio del poder desde hace siglos, pero lo que ellos nos cuentan no es la única verdad, no es la única vía de conocimiento ni el único modelo que debemos seguir. Hay muchas más formas de observar y de vivir la realidad, como mínimo tantas como áreas del conocimiento. Por eso, el valor de la independencia será el que vertebre este podcast. Por eso se llama Un Mundo Posible. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la pandemia. ¿Y por qué? Si es algo que parece que ha pasado ya o que nunca existió realmente, dependiendo del punto de vista. Pues porque el director general de la Organización Mundial de la Salud nos alertó en octubre de 2021 de que, y leo textualmente, surgirá otro virus que no podremos contener. Eso dijo Tedros Adhanom, como digo, director general de la Organización Mundial de la Salud. Vamos a presentar ya a nuestro invitado de hoy. Él es Ignacio Martín Caro. Bueno, antes quiero hablar, mira, antes voy a deciros que aquí tengo, lo digo para presentarle a ella también, aquí tengo a alguien que me está ayudando con el tema de la documentación, que está trabajando con el tema de la documentación, y si nos va a hacer falta algún tipo de datos, rápidamente me comunico con María Godoy, que también es investigadora independiente, escritora y licenciada en Historia. Aquí a mi lado está Ignacio Martín Caro. Él es técnico superior de laboratorio médico y bioquímico vocacional. Lo que más me interesa de él es que es un investigador independiente, como ya os podéis imaginar. Tú eres de los científicos que sostienen la tesis. Bueno, en primer lugar, hola, Nacho, hola, Ignacio. Hola. Que no te Bueno, dejan... muchas gracias por darme la oportunidad de participar en este podcast con vosotros. Gracias a ti por participar. Tú eres de los científicos que sostienen que la pandemia nunca existió realmente, ¿verdad? La pandemia, tal y como nos la han mostrado los medios de comunicación, pues si miramos los datos científicos que hay publicados y el relato de los hechos no ya desde que surgió esta última pandemia del coronavirus, sino antes, desde el 2010, nos daremos cuenta que, por ejemplo, en 2010 se cambiaron los criterios para que una nueva enfermedad fuera declarada pandemia, ¿vale? Y uno de los requisitos era que fuera suficientemente letal, pues lo quitaron como una de las condiciones para que una nueva enfermedad fuera considerada pandemia. Con lo cual, si la enfermedad del COVID-19 hubiera sucedido antes del 2011, la OMS no hubiera podido declarar pandemia porque no se ajustaba a los criterios de pandemia. Fueron cambiados en el 2011. Eso para empezar. Cambiaron la definición. Cambiaron la definición cambiaron los criterios para declarar una enfermedad como pandemia. ¿Y por qué se hace eso? ¿Qué intención tienen estos organismos oficiales para cambiar esa definición? Lo desconocemos. Es desconocido. Lo desconocemos, pero es bastante sospechoso. Bien es cierto que llega el 2019 y aparece en nuestras vidas el COVID-19. ¿Cuál es tu relato? Desde que aparece ese virus Vale. hasta... Dime. Bueno, ya desde un principio, antes de que este virus llegara
o esta enfermedad llegara a Europa, cuando salieron las primeras noticias de lo que estaba pasando en China, en Wuhan, cuando se publicaron los estudios en dos revistas muy prestigiosas científicas, New English Journal of Medicine y en Nature, publicaron el estudio internacional en el que habían secuenciado un nuevo coronavirus, ¿vale? Pues ahí empezaron las primeras voces de alarma, porque no solamente yo, sino muchos científicos, pues fuimos directamente a la fuente, a esos estudios, y muchos nos dimos cuenta que había un fallo de la metodología. ¿En qué consistía el fallo? El fallo de la metodología, no me quiero poner demasiado técnico, porque son cosas muy, muy técnicas. Resulta que ellos identificaron estas pulmonías bilaterales, diciendo que la causa era un virus. No me quiero meter mucho en cómo es la técnica, pero resulta que con las técnicas más avanzadas que se utilizan hoy en día para secuenciar y aislar virus, no se hace un aislamiento bioquímico, sino que se detectan unos cuantos viriones de esos tejidos, o lo que se conocen como viriones, que son partes de ese virus, y a partir de ahí, con un programa informático, se genera la secuencia genética completa del virus, que es lo que luego se publicó en Wuhan. Muy Pues bien, mira, para que nos entonces, entendamos un poco. la Sí. purificación del virus no se realizó. Se pasó a secuenciar directamente sin haber hecho la purificación del virus. Entonces, tú no sabes Pero ¿eso qué significa? Lo digo para que lo entiendan los espectadores. pues que la secuencia que hay publicada en GenBank puede que no sea la del coronavirus, sino otra cosa completamente diferente que no tiene nada que ver con un virus. Vale, vale, ¿qué podría ser entonces? No, lo desconozco, pero No, esta no se información sabe. es clave porque a partir de aquí se ha sacado el material genético para elaborar las vacunas COVID y también para las pruebas diagnósticas. Entonces, si esa secuencia no es real, o sea, es una quimera, digamos, tenemos que poner en duda tanto las vacunas que han salido a partir de esta información como los test diagnósticos que han salido después. Pues sí, parece bastante evidente. Es bastante Entonces, tú lo que lógico seguir hiciste, esta narrativa. claro, y tú Entonces, investigaste, claro, aquí hay una polémica porque hay gente, el virus no existe. Yo no digo que no, que si existe o no existe el virus, porque no hay las pruebas, pero lo que han publicado en GenBank, que no está publicada la secuencia genética, pues hay serias dudas de que esa sea del COVID-19, el virus. La Vale, secuencia vale, vale. del propio virus. Y no me lo invento yo. Esto ha habido muchísimas voces, científicos muy eminentes que lo hablaron desde un principio y que se les ha silenciado en los medios de comunicación. Por lo general hablamos efectivamente de o sea, la gente que ha investigado eso, digamos que sois científicos independientes, claro, porque Somos hay una ciencia oficial y una ciencia independiente. O sea, cuéntanos la diferencia, que ya lo hemos explicado un poco en la introducción. Bueno, podríamos decir, porque esto se habla mucho en los medios de comunicación, que utilizan mucha palabra, como lo usan en política, como el consenso político, también usan la palabra consenso científico, como si hubiera un punto de acuerdo común entre los científicos. Eso nunca existe en ciencia. Precisamente la ciencia avanza porque hay una discrepancia. Yo he leído Como muchos cualquier conocimiento, como en la Yo he oído filosofía. muchos artículos científicos en los que un investigador llegaba a una conclusión y otro investigador llegaba a la contraria, y no solo eso, sino que cada uno de ellos criticaba la metodología que había usado el otro. Y ahora, porque tú puedes citar los dos, ¿quién tiene razón? ¿Mm? Claro. Además, no Entonces, existe algo como en la literatura científica no es una verdad absoluta. Es las conclusiones que se han llegado hasta ahora. Luego puede haber un estudio mucho más exhaustivo que hagan posteriormente que desvirtúe el estudio anterior. Cuando hablamos de verdad científica no estamos hablando de una verdad absoluta. Y eso es lo que le tiene que quedar claro a la gente. vale, pues ¿Vale? queda muy claro. Tal y como lo has dicho, queda perfectamente claro. Bueno, entonces cuando la Organización Mundial de la Salud tiene constancia oficialmente de que hay un virus, rápidamente está la industria farmacológica, ¿no?, que se propone investigar en la creación de la vacuna.
Ya conocemos todas las vacunas de Pfizer, de Moderna, de AstraZeneca, y algunos se basan en el ARN mensajero, en la proteína Spike. ¿Puedes contarnos un poco? Bueno, esa es la otra cosa que nos llamó la atención a muchos investigadores. Fue que cuando se puso de manifiesto cuál era la técnica de biología molecular que iban a utilizar en estas vacunas, pues nos dimos cuenta que no era la misma formulación que estaban usando en las vacunas como las conocemos normalmente. Ninguna. Utilizan precisamente, digamos que hay que explicar un poco que este virus, ¿sabes? Entra específicamente en un receptor, ¿sabes? Que se llama el receptor AC2, ¿vale? Convertidor de angiotensina 2. Entonces, receptor a nivel celular, ¿quieres decir? en la superficie de la célula. Es un receptor que no todas las células de nuestro cuerpo expresan. Hay algunas que está ese receptor y en otras que no. Pero el caso es que se une por la proteína S, la proteína Spike famosa. Ahí es como se une a ese receptor y se introduce dentro de la célula. ¿Qué es lo que pasa? Como habían publicado la secuencia en Xinjiang del coronavirus 19, el supuesto virus, pues ahí también estaba la secuencia de la proteína Spike. Sí. Esa secuencia de la proteína Spike, ese ARN mensajero, fue lo que utilizaron en estas vacunas. La idea es introducir ese ARN mensajero dentro de nuestra célula para que nuestra célula, ¿sabes?, convierta esa secuencia de ARN mensajero en la propia proteína Spike. O sea que las vacunas lo que nos inducen es a que nosotros produzcamos la proteína Spike. Luego nuestro sistema inmune la reconoce y es cuando genera anticuerpos. Y así es como funcionaría la inmunidad con esta vacuna. Así es la teoría, pero luego se ha visto que esto no puede así. También fue muy sospechoso porque esta técnica de biología molecular, de coger un trozo de ARN, vectorizarlo para llevarlo a la célula, eso se utiliza en terapia contra el cáncer, una terapia génica que se llama CRISPR. Y se conoce desde 2008, pero nunca se había utilizado como vacuna. Se había utilizado para alterar precisamente el gen de células cancerosas y que dejaran de ser, o si no totalmente cancerosas, menos agresivas. ¿Vale? O sea que encima esta técnica de biología molecular estaba diseñada para modificar el ADN de la célula. Entonces, por eso salieron muchas voces diciendo mucho ojito con este tipo de vacunas que no se habían probado nunca antes como vacuna y menos a nivel de la población mundial antes. Claro, entiendo que se dispara la alarma para vosotros, para ese sector de científicos independientes. Mira, yo recuerdo haber visto un vídeo de un informativo de un canal nacional, en el que cuando ya empezaron a hablar de que se estaba trabajando en la vacuna, una de las descripciones que hacían contenía el tema de que había una serie de nanopartículas secretas. Bueno, sí, eso también fue muy controvertido porque, como tú bien dices, salió hasta en los medios de comunicación, varios de ellos diciendo... Es normal que hubiera un secreto, ¿no? Un secreto en fin. Bueno, ellos afirman que, ahora a ver, hay diferentes tipos de vacunas, pero sobre todo una de ellas, que son la de Pfizer y la de Moderna, utilizan más o menos la misma técnica y resulta que el ARN mensajero se desnaturaliza con mucha facilidad por la temperatura, etcétera. Entonces no lo puedes introducir en un vial y meterlo porque no va a llegar entonces a la célula. ¿Qué se hace? Se protege ese ARN mensajero. ¿Cómo se protege? Pues en el caso de la vacuna de Pfizer y de Moderna utilizan unos nanolípidos. La formulación de esos nanolípidos es lo que ellos dicen que es la que no está completa en la formulación de la vacuna, en los ingredientes de la vacuna. Ellos dicen en la práctica, ¿qué quiere decir eso, Nacho? Porque ellos tú dicen eres experto en química. que hay componentes en la vacuna que se desconocen. Vale, o sea que hay una serie de componentes que no aparecen en la descripción, digamos, de las razones que dan la los composición. fabricantes es por un secreto comercial. También como se desconocen los contratos que han firmado con los gobiernos, porque se desconocen esos contratos, pues no sabemos exactamente.
Bueno, ahora sí, el secreto comercial es algo más o menos que está normalizado, quiero decir, por el tema de las patentes, porque no se copien, ¿no? Hay una normalización cuando aparece al mercado algún tipo de producto. Eso es común. Ya. Sí se habla también del principio de precaución como elemento de protección para la ciudadanía, en el sentido de que cuando aparece en el mercado algún tipo de producto del que no se ha demostrado, del que no hay una garantía, que no puede dañar, que no pueda dañar a la gente que lo consume, no debe salir al mercado. Y ese principio de precaución, en este contexto tan chocante, tan paranoico, tan terrorífico, de alguna manera se saltó porque ya se sabía que la vacuna era experimental, ¿no? En el inicio. Por eso yo Eh, siempre comento. digamos que O estoy equivocado con esta afirmación. el principio de precaución, pues directamente, en este caso del coronavirus, y debido a que se había declarado una pandemia a nivel mundial y que la situación era de supuesta emergencia, ¿m? Eh, decidieron dar más importancia a la precaución de que el virus no se extendiera por el mundo. Había como dos principios de Bueno, precaución. es bastante. Bueno, también hay una lógica en eso, ¿no? Es más o menos normal. Uno Claro, tenía que tomar una decisión, con o con eso partes, siempre se van a poder defender. claro, o te decides por una inmunidad de rebaño, de grupo, Siempre te pueden a decir, través de la ¿vas a correr el vacuna, riesgo de o no te la vacunar dejas. a la gente y que luego haya miles de millones de muertos a tu espalda? Claro, es siempre, ¿sabes? O Claro. unos pocos efectos secundarios, pero claro, es peor si no, ¿entiendes? Ahí es el debate, que yo creo que Vale, se empieza a... al margen de esas decisiones que tienen su lógica y su coherencia, una vez que se ha tomado una decisión, tú empezaste a investigar y empezaste tú como técnico en laboratorio, Mm. hiciste Eso fue algún un poquito... análisis de las Bueno, vacunas. claro, digamos que en el relato en el tiempo esto era cuando todavía ni siquiera se había empezado a inocular a las personas. Luego nosotros, yo y unos colaboradores empezamos a hacer nuestra propia investigación, pero eso ya fue una vez que se empezó a inocular a la gente con este tipo de vacunas. Ahí fue cuando empezamos nosotros nuestra investigación. ¿Y qué? ¿En qué Entonces, consistió? Cuéntanos. conseguimos viales de la vacuna de Moderna, de Pfizer, también de la vacuna de la gripe y otra serie de soluciones hospitalarias y empezamos a analizarlas bajo el microscopio. Pero, ¿por qué hicimos eso? Bueno, hubo unos efectos bastante evidentes, ¿m? Aunque muy controvertidos porque los medios de comunicación lo desprestigiaron, del magnetismo que se producía en las personas que se habían inoculado en el punto de inoculación. Y de esto hay millones de vídeos, eso no se puede negar. Es verdad que no le pasaba a todo el mundo, ¿vale? Pero las personas que le ocurría el fenómeno era bastante llamativo. Porque que se te Mm. pegue un cuchillo de cocina aquí en el brazo o que se te pegue el móvil no es algo que ocurra de manera natural, ¿vale? Claro. Y las explicaciones tan ridículas que daban los medios de comunicación, que incluso llevaron a hombres de bata blanca, científicos, diciendo que eso era la grasa de la piel, pues vamos, no se sostenía de ninguna manera. Entonces, ya te digo, yo y unos colaboradores consideramos que era bastante fácil de probar esa información. Y entonces empezamos a hacer pruebas de campo y empezamos a ver que efectivamente se producía un magnetismo bastante acusado en la zona de inoculación de muchísimos vacunados. Pero nuestra sorpresa fue mayor cuando nos dimos cuenta que gente que no nos habíamos vacunado también presentábamos ese magnetismo. Y ¿Y eso entonces, cómo se explicaba entonces? claro, entonces ten en cuenta que aquí todavía no había salido ningún análisis de nada. Aquí simplemente se observó ese fenómeno. Entonces empezaron a surgir muchas teorías acerca de qué es lo que podía producir ese fenómeno electromagnéticos tan extraños que se estaban produciendo. Mm. Cuando se empezó a revisar la literatura científica, se vio que había un tipo de nanomateriales, que son los nanomateriales derivados del grafeno, que tienen esta propiedad magnética, ¿vale? Que se llama superparamagnetismo. También cuadraba a nivel científico porque son de un tamaño muy pequeño y te lo pueden inocular. Y también se justificaba porque los no vacunados también lo habíamos podido inhalar, incluso transdérmico, por miles
miles de sitios. Entonces ahí fue cuando... Miles de sitios vamos a concretar. Por el aire, por... Tierra, mar, aire, esos nanocompuestos son tan pequeños que se pueden poner en disolución acuosa, se pueden esparcir en forma de aerosol y dependiendo de la vía de interacción que tengas, pues te va a quedar más o menos, digamos, contaminado en el cuerpo con estos materiales. Yo te digo, hay una extensa literatura científica al respecto. Y se sabe porque estos tipos de nanocompuestos se utilizan como biosensores. Hay una literatura científica al respecto enorme de que se utilizan como biosensores. Se utilizan en dispositivos que son capaces de recibir y emitir información electromagnética. Entonces, por eso se vio que este tipo de compuestos podían estar, ¿sabes? Podían haber ingresado a nuestro cuerpo y claro, una de las teorías es, como el magnetismo se presentaba en los vacunados, que estuvieran en las vacunas. Pues nos Oye, hicimos... nuestro sistema, nuestro biológico, ¿de qué manera se basa en el electromagnetismo? Porque sí, o sea, de forma natural juega un papel importante en nuestro organismo, ¿no? Bueno, digamos que... Es que no entendí bien la pregunta. ¿Cómo que el electromagnetismo forma parte de nuestro...? Por ejemplo, en el cerebro se sabe que hay señales eléctricas, Ajá. ¿no? Y que, bueno, pues que hay eso, pues que hay señales, y si aparece ese magnetismo, se pueden relacionarse de alguna manera, pueden Podrían influir de alguna relacionarse, manera. ya te digo, se utilizan como biosensores este tipo de dispositivos con este tipo de nanomateriales, ¿vale? Y se Podría basan ser. en las capacidades magnéticas que tienen. Decimos que podría ser, pero no hay una prueba de que sea así, ¿no? ¿O sí? ¿O hay prueba de que sea así? Bueno, resulta que cuando nosotros analizamos los viales, los miramos a microscopio óptico y electrónico y microscopio óptico de campo oscuro. Y claro, te estoy hablando de un microscopio óptico. Y ahí empezamos a ver estructuras, microestructuras, que en un principio no sabíamos lo que eran. Por la morfología que tenían, si a mí no me dicen nada, parecían parásitos, hongos. eh, pero ya te digo, los materiales derivados de grafeno son nanométricos, no se ven al microscopio óptico. O sea, lo que estábamos viendo no era óxido de grafeno, o sea, pero lo que ahí veíamos, a los aumentos que lo estábamos mirando, no coincidía con nada, con ninguno de los ingredientes que había en la vacuna. Ni siquiera teniendo en cuenta estos nanolípidos, porque estos nanolípidos, cuya formulación es secreta, no se ven al microscopio. Entonces, lo que estábamos viendo al microscopio, ¿qué era? Y entonces ya fue cuando salieron los análisis del doctor Campra. Y él sí lo caracterizó, él sí hizo análisis. Cuéntanos un poco quién fue el doctor Campra y tal, o sea, que El sirvió como doctor de, un Campra poco es de modelo, ¿no? El doctor Campra es un profesional que trabaja en la Universidad de Almería, que es doctor en química y licenciado también en biología, y que a él le hicieron llegar unos viales, ¿m? Por un particular, el Ricardo Delgado, el de la Quinta Columna, le enviaron. Claro, él al principio de su informe le decía, bueno, yo recibo estos viales que están sin abrir, y él los caracteriza al microscopio óptico y al microscopio electrónico. Y encuentra unos hallazgos. Compara las imágenes que él toma con las de la literatura científica y se da cuenta de que eso posiblemente es grafeno. Es un informe preliminar porque falta hacer más pruebas, ¿sabes? Y él en cualquier momento, en Entonces, cualquier caso, posiblemente, ¿en qué porcentaje de vamos a ver, en fiabilidad? cualquier caso, en ciencia se trabaja así. Porque tú me envíes un vial de la vacuna y yo encuentre ahí un contaminante, no puedo extrapolar que todas las vacunas llevan ese contaminante. Es Claro. lo que dijo que en ese vial había eso. Vale, ¿y vosotros Ya. conseguisteis más viales? Pero es que claro, nosotros conseguimos más viales y tomamos fotografías muy similares, casi idénticas a las que había tomado el doctor Campra. Tenemos esas fotografías, ¿verdad? Que tenemos esas Podemos fotografías enseñarlas, pues, y vale. podemos enseñar a quien quiera. Bueno, y ahí es cuando ya la ciencia, porque lo que tú ves es un microscopio
lo que ya ve más de una persona en microscopio electrónico, vamos a ver las pruebas más fuertes que hay en ciencia. Son muy llamativas. Yo he hecho bastantes presentaciones porque, claro, cuando descubrimos estos hallazgos, pues decidimos empezar a informar a la gente, tanto profesionales de la salud como no profesionales de la salud, como una advertencia de los posibles riesgos que podía ser inocularse eso a corto, medio y largo plazo, como luego se ha visto. Mira, me mandan unas declaraciones de un director ejecutivo de Pfizer en la que él asegura que no estudiaron el virus real, sino un virus que construyeron en el laboratorio a la hora de hacer la vacuna. Sí, eso es muy llamativo, porque precisamente ellos dicen que como no había un aislado real, tuvieron que hacer algo a nivel de biología molecular que se pareciera mucho. Lo cultivaron en células Vero, vamos, pero que no usaron el virus real. Lo replicaron de alguna manera, ¿no? ¿Eh? Lo replicaron de alguna manera. Lo replicaron replicaron. de alguna manera. Igual eso es porque no podían conseguir el virus, no podían conseguirlo realmente. Claro, sospechoso, porque esa no es la manera de hacerlo, como lo hicieron. ¿Cómo se Eso es lo haría? que le preguntaría yo lo diré, al directivo de Pfizer, de por qué no utilizaron el virus real y utilizaron... Pues la respuesta la dieron ellos también, diciendo que es que no existía ese aislamiento. Pero la siguiente pregunta que hay que hacerle es, ¿y por qué no lo hacéis vosotros? Si aislar un virus es fácil. Que esa escondida se quede en el aire. Claro, no podemos imaginar Esto es lo muchos mismo escenarios ocurre para las posibles. variantes, para que la gente se dé cuenta. Cuando sacan una nueva variante, no lo aíslan y luego comparan con la secuencia del virus y miran a ver. No, 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 no. Cogen unos cuantos. O sea, cogen el lavado bronquialveolar de un paciente con síntomas de COVID, asumen que ahí ya está el COVID por la sintomatología que tiene y pasan a replicarlo sin aislarlo. Con lo cual, en un lavado bronquialveolar tenemos el adenovirus humano y podemos tener un montón de tipos de virus diferentes. Entonces, si no has purificado el virus, lo que tú vas a replicar a partir de ahí te van a salir millones y millones de variantes, como lo que está pasando. Efectivamente, han salido ¿Vale? un montón Pero de cada una de variantes. esas variantes no se ha ni aislado ni purificado el virus. Yo sé que esto para mucha gente que no conoce la ciencia ni cómo funciona esto, pero volvemos a lo mismo. Se sacan variantes, se sacan secuencias genéticas sin aislar el virus. Y muchos virólogos que estuvieran viendo esto te dicen, bueno, es que ya eso se sabe, el programa de ordenador, ya... Y digo que no, que me lo caracterice bioquímicamente. ¿Vale? Y luego si quieres usa el programa de ordenador para comparar. ¿Vale? Porque hazme un control negativo. Luego eso, en tu opinión, hicieron algo incorrecto. No lo hicieron bien, claro. Pero no lo digo yo, que lo han dicho los máximos... Han dicho mucha gente que es experta en el tema. Bueno, la famosa doctora Albarracín fue de ¿Quién la es? primera que estuvo hablando de ello, diciendo que se habían saltado un paso clave. ¿Sabes? Que es la purificación. Vale. El Vale, doctor bueno. Luis Montañer, que es Nobel, premio Nobel en química, él también lo dijo. Y tuvieron la desfachatez de decir en los medios de comunicación que, hombre, el hombre ya tiene más de 80 años y ya la cabeza no le Ay, funciona. sí, recuerdo sí, haber leído de esas Un declaraciones, sí. argumento, como ves, muy científico para contradecir a un premio Nobel. Además, no dicho por otro científico, sino por un tertuliano de la televisión. Para que se den cuenta la gente de lo que es ciencia y lo Puesto, que no es. claro, dio una versión que se escapaba de la oficial y intentaron desprestigiarlo, ¿no? A través de la edad, por medio de la edad. No, Bueno, intentaron, fíjate, lo intentaron y lo hicieron. quiero decir, quien recibió esa información también tuvo la libertad de creérselo o no creérselo. Por eso digo que lo intentaron, pero lo conseguían para algunas personas que para otras, ¿no? Bueno, vamos a centrarnos, vamos a volver a vuestro análisis de la vacuna. Veis los estudios del doctor Campra y os hacéis con viales de diferentes marcas de la vacuna y Sí, mira, tengo que encontráis... decir que el día que nosotros tomamos la fotografía a los viales de la vacuna, la microfotografía, fue el mismo día que el doctor Campra sacó su informe técnico. O sea, nosotros no habíamos visto la fotografía. Ah, ¿Cuál luego fue nuestra, comparáis... cuál fue nuestra sorpresa Sí, cuando al sí. final de ese informe había un archivo, un PowerPoint con 25 fotografías que ponía posible
Microbiota en vacunas COVID. Había Vale. 25 microfotografías. Me llegaste a Porque en mandar... ese momento él no decía, en ese archivo no habla de grafeno, solo habla de esas microestructuras que ha visto. Vale. Porque parecen microorganismos. Recuerdo que me mandaste aquellas fotografías que había como nanotúbulos, ¿no? Para que lo puedan imaginar los espectadores. Bueno, vamos a poner las imágenes, pero es que esos pequeños tubos que aparecen en esa, no sé cómo se llama lo que los rodea, en ese contexto, es lo que os llama particularmente la atención, ¿no? Y eso es lo que pensáis que puede ser algún material derivado del grafeno. No sabemos si es material derivado del grafeno porque además ni siquiera el doctor Campra dice que esa morfología, la composición, no de todas ellas no es grafeno, porque Vale, luego... pero aunque no sea grafeno, luego sí es nanotecnología. Es decir, no, ¿qué es entonces? ¿Qué a son? ver, para que lo entiendan ¿Qué los son expertos, nanotúbulos? estamos mirando al microscopio óptico. Tú no ves nada que sea nanométrico. Tú lo que estás viendo son microestructuras. Claro. No es nanotecnología, es microtecnología. Vale, vale. ¿Vale? Un Que poquito mayor. alguna de ellas, luego, como se vio el doctor Campra, luego en un análisis posterior, presentó un informe técnico ya bastante más, lo diré, más riguroso. De esos 28 objetos que él vio, solo 8 de ellos los caracterizó como que tenían en su composición grafeno. El resto no. ¿Y el resto qué eran? El resto no se sabe a ciencia cierta. En el informe técnico, el doctor Campra utilizó microscopía infrarroja Raman para. ¿Y en qué consiste? Bueno, tú cuando estás viendo una estructura al microscopio óptico, le puedes acoplar a radiación infrarroja, ¿m?, que emite, incide la muestra y vuelve otra vez a la máquina de detección y lo que se ve es una absorción. ¿Vale? Entonces, además, No, o sea, cuando se una compara esa absorción. absorción, cuando se compara esa absorción Raman con la que hay publicada en la literatura científica, puedes saber de qué material estamos hablando. ¿Pero qué es una Hay que, absorción? hay que decir que este es el método que se utiliza para caracterizar el grafeno. O sea que el doctor Campra lo hizo, se utiliza o esto o el microscopio electrónico de barrido. ¿Qué es una absorción? Que nos enteremos también un poco. Absorción, digamos que se produce, si tú ves la gráfica, pues se producen unos picos y unos valles. Como si fuera una ¿Vale? onda. Claro, cuando tú representas la frecuencia de la onda en función del tiempo, te das cuenta que hay una absorción. Entonces, así es como se caracteriza el material que tú estás viendo al microscopio. ¿Y la Entonces, absorción qué implica? ¿En esa onda la absorción qué es? ¿Qué es lo que pasa en esa onda? Para que se pueda definir como absorción. a ver, que esto no es una clase de química. Lo que se hace es Estoy comparar para esa absorción, empezando. David, lo que se hace es comparar esa absorción con la de la literatura científica. Tú ves Vale, la forma y la comparas con las que hay de los patrones en la literatura científica. Y vale, así muy bien, sabes muy bien. de qué estamos hablando. Bueno, en Compara y muchos de puedes ellos, identificar más o menos esos materiales. Esa es la historia, ¿no? sí, sí, te explico todo esto porque nadie puede decir que eso no es científico. Eso es lo más científico que hay. No Ya. hay nada más científico a partir de ahí. ¿Vale? Bueno, el caso es que 8 de esas microestructuras, digo para que la gente no se confunda con lo que es o sea, el grafeno, de esas microestructuras, 8 contenían grafeno. ¿Y las otras? Ya. Se queda ahí, esa incógnita se queda por resolver. Oye, ¿qué pasa si hay grafeno en las vacunas? ¿Cuál es el problema? Pues el ¿Hay problema algún es que el problema? grafeno es un tóxico. Y el problema es que el óxido de grafeno, no el que hemos visto en la microestructura, porque aquí hay dos cosas. El doctor Camp encontró óxido de grafeno y luego encontró estas microestructuras. Hay varios contaminantes en estas vacunas. Además, ten en cuenta que las vacunas pues, tienen un proceso de producción, tienen unos números de lote y no sabemos si todas las vacunas tienen exactamente la misma concentración o no. Habría que hacer una auditoría y analizarlas por lotes y ya se vería ahí exactamente. Además, si eso es por contaminación, porque lo han puesto ahí adrede, porque, ¿sabes? Una cosa es lo que se ve ahí y otra cosa es que tú digas, mira, nos quieren matar a todos. Oye, yo como científico te digo, mira, eso es lo que hay ahí. Y lo que hay ahí no se corresponde con lo que nos están diciendo que hay.
A partir de ahí las teorías, millones. Ya. Bueno, pues entonces supongo que aquí la clave será ver si fue mayor el beneficio que el prejuicio a la hora de vacunarnos, ¿no? Pues ese ¿Conoces? es el problema. Ahora se ha visto con el paso del tiempo. Lo que pasa es que los medios de comunicación siguen sin informar de ello, pues que ¿cuánto llevamos ya? 2 años desde que empezaron estas inoculaciones. Sí, 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 Pues se ha prácticamente. Bueno, disparado la mortalidad, dependiendo del país, de entre un 10 y un 20%. Y además, precisamente, los países que tienen mayor número de inoculaciones, mayor es el exceso de mortalidad. Exceso de mortalidad que lo reconoce el propio el INI, el Instituto Nacional de Estadística, lo reconoce y ponen entre paréntesis debido al cambio climático. De ya, verdad, bueno. le Vale, insto a todo vale, el vale. mundo a que entren y lo miren ellos mismos. Y digo, pues yo no sé si ha cambiado mucho el clima en los 2 últimos años, pero yo sí sé lo que ha pasado en los últimos 2 años, ¿vale? Ya. Ahora, al 100% lo podemos saber. Este es el problema, David. Que no hay una garantía, ¿Y claro. cuál de los componentes es el que ha producido este exceso de mortalidad? ¿Vale? Ya. Pero de verdad, creo que me he ido un poco por las ramas porque tú me habías hecho la pregunta correcta. Dice, ¿cuál es el problema de que haya grafeno en las vacunas? El problema es que el grafeno produce un factor coagulante. Eso causa Es lo que se trombosis, llama ¿no? el efecto corona. Se El ha efecto visto, corona. porque eso se ha comprobado en sangre de vacunados, que estas nanoestructuras entran dentro de los glóbulos rojos, ¿vale? Y eso hace que estos glóbulos rojos se aglutinen entre sí, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace? Que los factores de coagulación de la sangre, la prototrombina, el dímero D, el fibrinógeno, se ven aumentados. Ya. ¿Qué es lo que ocurre a consecuencia de esto? Todas las patologías que dependen de estos factores de coagulación, como accidentes cerebrovasculares, infartos, ictus, pues se van a ver incrementados. Ya. Digamos que el efecto Entonces, secundario, vamos a ver, digamos que entonces el efecto secundario que produce el grafeno es muy inespecífico. vale, tú se lo atribuyes ya directamente al grafeno. ¿Mm? Tú se lo Pues atribuyes al uno de grafeno, ellos. claro. Claro, tú me has preguntado, ¿cuál es el problema con el grafeno? Digo, este es el problema del grafeno, pero la cosa no es tan sencilla, David. Ya. La cosa no es tan sencilla porque aquí llegamos a lo de la quinta columna. Una vez que llegaron a este hallazgo, dijeron, pues ya está, ya hemos resuelto el problema. Grafeno en la enfermedad, el producto, Y no digo, estaba resuelto. no está resuelto. Hace Claro. falta más. Hasta el propio doctor Campra, Mm. que fueron los de la quinta columna quienes le dieron el vial a ellos, hasta el propio doctor Campra no eh, se desmarca un poco de las afirmaciones de la quinta columna. Ignacio, vuestro equipo sigue investigando este tema? ¿O dices, no se queda aquí la cosa, aquí no está la explicación, seguís Sí, investigando? seguimos investigando. De hecho, hasta ayer mismo estuvimos viendo viales. Hemos visto la vacuna de la gripe, la bivalente de este año, la del COVID y hemos hallado otra vez estas mismas estructuras. La misma estructura, las mismas Las estructuras. mismas estructuras. Pero, Láminas de grafeno, nanotúbulos, microestructuras que no sabemos lo que son. A ver, ha habido vale, pero lo especialistas de que han ido. láminas de grafeno, a ver, es que sí quiero dejarlo claro. Lo de las láminas de grafeno es por comparación con la literatura científica. O sea, Mira, realmente sabemos, es que que la tampoco familia. podemos alarmar a la gente, La quiero decir. familia, la familia de estos nanocompuestos, ¿sabes? De las familias, en inglés GFNS, ¿sabes? Nanocompuestos y nanomateriales derivados del grafeno. La familia es amplísima. Y lo hay desde polvo de grafeno que tiene 0,2 nanómetros de tamaño hasta hay láminas de grafeno que tienen una estructura de micrometros, pero tienen un grosor de nanómetros, Ah, ¿vale? O muy sea, pequeñito, muy pequeñito. se pueden funcionalizar de un montón de maneras, ¿vale? El caso es que el polvo de grafeno no se ve a simple vista, pero la placa de grafeno sí se ven, ¿vale? Además digo que posible porque tienen toda la morfología. Desafortunadamente nosotros no tenemos el acceso a microscopía Raman para poder asegurar que la composición de esos objetos que estamos viendo es grafeno, Vale, pero de tiene acuerdo. toda la, pero tiene toda Por, la.
Tiene toda la pinta por comparación, pero no hay una prueba totalmente 100% fiable. Oye, Una otra cosa sí pregunta. Yo está claro, recuerdo... eso no debería estar ahí. Sí, vale, porque no aparece en la descripción del producto. ¿Te refieres a eso, verdad? No hay nada, porque ha habido investigadores que han intentado, bueno, ha habido científicos que han intentado desprestigiar esta información, diciendo que sí hay ingredientes en la vacuna que pueden cristalizar y formar esas estructuras. Pero el propio doctor Campra refutó toda esta información. Que si eran cristales de sacarosa, que si eran... No. Vale, mira, se hablaba cuando aparecieron noticias sobre el grafeno, digo, mucho antes del tema de la vacuna, ¿vale? Hablaban del grafeno como un material milagroso. ¿Como un material, perdona? Como un material milagroso, como la panacea, como uno de los grandes hallazgos, ¿no? Si es Incluso he que visto noticias en medios pues, como El País, que hablaban que ya se introduce en la alimentación, en algunos productos. No sé si llegó a hacerse, pero recuerdo haber leído esa noticia. Entonces, bueno, esa fue parte de nuestra investigación, porque yo no sé si afirmaron eso o no, con la intención que tú decías, pero el caso es no, que hay intención, o sea, materias. no, yo no hablo de intención, yo digo que en la noticia venía que se hablaba de que el grafeno iba a aparecer en alimentos y había, no recuerdo ahora mismo si era pan o algún tipo de cosas de producto de bollería, pero esa noticia sí la he leído. Claro. Con lo cual ya se supone que entonces es bueno, si no, no lo meterían en alimentos, ¿no? No, hombre, imagino que tendrá aplicaciones positivas y aplicaciones nocivas, supongo, ¿no? Sí, Como pero toda medicación. A ver, no es una medicación, pero como todos los medicamentos también tienen su aplicación que van como a... una cuerda que la puedes utilizar para escalar un muro o para ahorcarte. Perdona que me ponga así. Sí, sí. Bueno, visto de esta manera, claro, claro. Yo Claro, solo te pregunto, yo solo te que tenga un pregunto. montón de usos tecnológicos y que sea una maravilla por las propiedades que tiene ese material, no lo niego. Otra Hombre, cosa es los la efectos lejía, por tóxicos que ejemplo, tiene. viene muy bien, la lejía viene muy bien para limpiar la ropa, para quitar desinfectantes, pero si te la bebes te puede matar. Ujú. Efectivamente, sí, 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 sí. ¿Qué iba a decir? Que te he cortado. Pues eso, que precisamente se ha utilizado el grafeno, es el material maravilla de que se descubrió porque es, yo creo que es 50 a 100 veces más duro que el acero y muchísimo más ligero. Entonces tiene un montón de aplicaciones, pero de todo, industriales. em, Está en la em, batería de los móviles, por ejemplo, ¿no? De algunos no móviles. lo sé si los móviles modernos. Hay baterías de grafeno. Vale. Y lo que han diseñado es que, claro, con el grafeno, por la estructura que tiene, ¿sabes? Que son 6 átomos de carbono unidos entre sí. Esa es la fórmula del grafeno. Con 6 protones, 6 electrones. Y 6 es la fórmula, 666, esa es la fórmula del grafeno. Por la estructura que tiene, pues tiene infinidad de aplicaciones. Vale, hay baterías de grafeno, no sabemos si en los móviles o Pero en otro también tipo de hay material. infinidad de estudios de cuando lo han intentado utilizar como biosensor, la toxicidad que tiene ese compuesto. Tiene Ya. toxicidad para animales, plantas. Hay estudios, miles. Como el óxido de grafeno reducido, que fue lo que encontró el doctor Campra, ¿entiendes? Por eso es la alarma. Ese produce una sintomatología dentro del cuerpo muy característica. ¿Mm? ¿Cuál? Bueno, me has contado algo antes, pero La... ¿Cuáles inflamaciones. son las? Pues primero produce un efecto citotóxico directo, produce una inflamación, produce vasoconstricción, produce tormenta de citoquina, produce neumonías bilaterales por diseminación por el tracto alveolar. La lista es... Y lo que es gracioso cuando empiezas a analizar cada uno de esos síntomas es que son síntomas muy parecidos que produce la enfermedad de moda. Vale, bueno, pues Por entonces eso ha habido vamos. investigadores que afirman que el COVID lo produce grafeno, cosa que está por demostrar. ¿Cuáles son el resto de efectos secundarios del grafeno? A ver, aparte de los que he mencionado, que son muy parecidos a lo de la enfermedad COVID, ¿eh? Existe el efecto secundario más importante que tiene es que el grafeno te irradia. Y dices tú, ¿por qué ocurre eso? Porque el grafeno tiene la capacidad de la radiación electromagnética que hay, que nos rodea
y que tiene una determinada frecuencia, pues es capaz de amplificarla y hacerla dañina para nosotros. Y ahora te podrías preguntar, ¿y cuáles son los efectos de esa irradiación? Pues los efectos de la irradiación, hay literatura científica al respecto, se llama ARS, síndrome de irradiación agudo severo. Vale, pues esos síntomas, y hay artículos que lo afirman así, que la ruta fisiopatológica del síndrome de irradiación agudo severo son las mismas que las que produce el coronavirus. Y lo explican a nivel científico. Es un estudio que del 2020, antes de que salieran las vacunas, y que se supiera que había grafeno en las vacunas, salió un estudio en 2020 hecho por unos radiólogos diciendo, ojo, señores, como cursa esta enfermedad, la evolución biológica, cómo altera la homeostasis biológica del cuerpo, lo hace de la misma manera que lo hace cuando está expuesto a una radiación. Y ahí quedó el artículo. El artículo en ese momento lo único que quería decir, oye, mira, ya que las rutas fisiopatológicas son exactamente iguales, pues vamos a darle la medicina que se utiliza cuando tenemos pacientes irradiados. ¿Sabes? EPO, en fin, otra serie de artículos, porque la que estábamos utilizando en ese momento se estaba cargando a la gente. Eso es lo que tienen que entender las personas. ¿Cuál es toda la complejidad que genera que el grafeno esté dentro de las vacunas? De modo que entonces se solapan los síntomas del COVID Con lo de la irradiación. con los síntomas del síndrome de irradiación aguda. Entonces es muy difícil saber a qué se debe. ¿Por el virus? ¿Por la proteína spike de la vacuna? ¿Por la irradiación del grafeno? ¿Por una mezcla de los tres? Lo desconocemos. Por eso yo muchas veces afirmo que han creado una tormenta perfecta. Hay que hacer una investigación mucho más exhaustiva para ver en cada caso qué es lo que ha producido la sintomatología que está sufriendo la gente. Que en ningún caso, aunque nos llamen negacionistas mucha gente, en ningún caso negamos la sintomatología. Vale, de modo que no sabemos si al 100% no hay una prueba definitiva que diga que hay partículas derivadas del grafeno en las vacunas, pero sabemos que, o sea, según vuestra versión, hay posibilidades, hay serias posibilidades de que eso sea así. De modo que a nosotros, como gente que no sabemos de esta materia, nos queda creer o no creer si las vacunas tienen grafeno o no tienen grafeno, nanopartículas de grafeno. De modo que, si yo me he vacunado, ¿vale? En el caso de que yo no me he vacunado, que yo de hecho tengo algunas dosis de la vacuna, de Pfizer, y creo, me entra el miedo, el pensar que en mi cuerpo pueda haberse alojado o se puedan haber alojado nanopartículas de materiales derivados del grafeno que puedan mantenerse ahí. La pregunta es, bueno, y bueno, sabemos que ese material es nocivo, por lo que nos cuentas, dentro del cuerpo, ¿cómo me limpio? ¿Cómo lo echo fuera? ¿Cómo puedo A ver, en limpiar mi primer lugar, organismo? ¿Se sale de forma natural? Yo que me vacuné hace un par de años ya he dejado de tenerlo. ¿Qué pasa? En primer lugar, se sabe por la literatura científica que este tipo de nanocompuestos tienen una vida media dentro del cuerpo humano de unos 3 meses. 3 meses. O sea, una vez que han pasado 3 meses, claro, ya está limpio. Estamos hablando del grafeno, pero de esas microestructuras que yo he visto, eso se puede quedar alojado en cualquier parte del cuerpo. Y no sabemos cuánto tiempo. Y no sabemos cuánto tiempo, y dependiendo de dónde se ponga, pues a lo mejor te puede dar un ictus dentro de... Claro. Bueno, en cualquier caso, también parte de la creencia, o sea, primero que no sabemos qué son esas sustancias y que de todas maneras, el cuerpo tiende a... La cuestión es cómo los limpiamos. Lo que te quería preguntar es cómo los limpiamos. Tu cuerpo se está limpiando constantemente y de cualquier cosa que él considere que no es biológica y que no es buena, o si no, la encapsula y la aísla. ¿Vale? De acuerdo, pasan 3 meses, se supone que el cuerpo ha limpiado esas sustancias, pero luego aparece otra nueva dosis y otra dosis, la tercera, la cuarta, y volvemos a introducir, en teoría, esas nanopartículas. Claro, pues se puede producir un efecto acumulativo. Pero luego hay que explicar más, porque encima estos nanocompuestos tienen la capacidad de absorber la radiación electromagnética de la que estamos rodeados. ¿Y eso qué Y implica? eso también hay muchos estudios, como elevan la radiación de los gigahercios,
que es precisamente la radiación que emiten las antenas de telefonía, etcétera, ¿vale? Y la meten dentro del terahercio. La tecnología 5G ya tiene que ver con eso también, claro. La tecnología 5G excita este óxido de grafeno y hace que aumenta la frecuencia. Y lo que antes no era nocivo, pues ahora sí es nocivo porque lo mete dentro de la radiación ionizante. Lo mete dentro del ultravioleta alto. ¿Qué Y es la ahí radiación? ¿Qué es el la espectro radiación electromagnético. ionizante? Cuéntanos, que eso tampoco lo sabemos. ¿Qué La es la radiación radiación? ionizante, el espectro electromagnético, digamos que hay una línea que la podríamos, que divide el electromagnético, que divide el campo electromagnético en si es dañino para los seres vivos o no lo es. Vale. ¿De qué depende? De la frecuencia. Entonces, a mayor frecuencia hay un número a partir de una frecuencia determinada que ya empieza a arrancar electrones de la última capa. Entonces ya, por eso se dice ionizante, porque ioniza. Ahí es Y donde están las microondas y el ultravioleta, y, o sea, en cada claro, juego. el espectro, digamos que de izquierda a derecha, de menos a más energía, tendría la onda de radio, televisión, microondas, infrarrojo. Luego Luego está el entraríamos espectro visible, ¿no? Luego entraremos en el espectro visible, que es muy delgadito. Luego tendríamos el ultravioleta. Y el ultravioleta ahí es donde se encuentra esta línea. Hay una línea, hay una frecuencia a partir del ultravioleta que ya empieza a ser dañina. La ultravioleta la recibimos del sol y por eso nos quemamos. Eso es radiación ionizante, para que la gente Sí. lo entienda. Pero Vale, claro, vale. dependiendo de cuánta sea. Pues entonces, se ha comprobado y es que el grafeno se usa en la industria para amplificar una frecuencia. Entonces, se teoriza que el grafeno que tiene inoculado en el cuerpo, ya sea por diferentes vías, puede amplificar la radiación de las antenas. Y si la amplifica, digamos que te irradiarías por dentro. Bueno, vamos a dejar ese tema, si te parece, para otro programa, porque estamos ya alcanzando la hora. Es que Sí el me tema no es gustaría, sencillo. ya lo trabajaremos y lo desarrollaremos tranquilamente, ¿vale? No, igual no es para el siguiente, sino un poquito más adelante. Lo que sí me gustaría que quedara claro es que, vale, bien, pasan 3 meses y se supone que el cuerpo ya se ha desintoxicado de esas sustancias que sabemos que son nocivas, o que pensamos que creéis que son nocivas, que pueden ser derivadas del grafeno, pero que luego hay otras sustancias que desconocemos cuáles son y que podrían estar alojadas en nuestro organismo, a pesar de que ya han pasado 3 meses, 6, y aún pensando también que nos vamos vacunando, vamos dándonos esas dosis de refuerzo, nos proporcionan esas dosis de refuerzo a algunos sectores de la población. ¿Cómo podemos desintoxicarnos de esas sustancias que no sabemos qué son? Que se pueden quedar alojadas en el cuerpo, en el caso de que puedan ser dañinas para nosotros. Las vacunas, oye, entiendo que igual han tenido beneficios para nuestra salud, ¿no? Nos han protegido de ese virus, en teoría. Han bajado los casos de coronavirus después de ponernos varias dosis de la vacuna. Los datos son Bueno, esos. yo creo que tiene, por muy increíble que le parezca a mucha gente, tiene que ver con cómo han manejado los datos las autoridades de lo que realmente ha pasado. Hay una sensación ahora mismo, tú dices, ha pasado el tiempo, la gente se ha vacunado y ahora ya no hay pandemia. Pero eso es lo que es lo que han hecho ellos. Luego Muchos de los también es casos verdad de... que hay datos sobre los efectos secundarios de estas vacunas. También hay datos sobre miocarditis, ¿no? Parece que ha aumentado el número de miocarditis, los casos de miocarditis, trombosis. ¿Qué más? Claro, ¿Y qué más síntomas David, es han que esto es lo más aparecido? importante porque, como Claro. habíamos dicho, está la teoría del grafeno en la vacuna, no la teoría, sino eso se ha visto que está ahí, pero también se sabe que hay otros tóxicos en la vacuna. Por ejemplo, La propia proteína Spike es tóxica. es tóxica. ¿Cómo Produce lo daño limpiamos? en el endotelio Insisto. vascular. Produce permeabilidad vascular. O sea, los receptores AC2 están en todas las células de los endotelios vasculares. Cuando se desregula por la propia inoculación, porque recuerda, cuando a ti te han inoculado, tu cuerpo produce la proteína Spike. Y es cuando tu sistema inmune produce los anticuerpos para supuestamente protegerte cuando te entre el virus. Pero es que se ha ¿Cómo visto lo, que esa proteína pero, Spike daña los endotelios vasculares. vale, ¿qué podemos hacer para evitar eso una vez que nos hemos vacunado? Para evitar ese daño, para compensarlo, para Es que regenerarlo, esto ¿qué daría podemos para hacer? hablar ¿Qué se otra puede charla. hacer?
Esto daría para hablar otra charla. Danos un resumen y terminamos el programa. Aquí no puedes dar una receta en 10 pasos de, mira, tienes que hacer esto, esto, esto. Si es que lo primero que tienes que darte cuenta es cómo te estás alimentando, que tú puedes tomar control de tu salud. Que no es que porque sea... Si tu estado de salud es bueno, tú no vas a coger esta enfermedad. La alimentación, el ejercicio Alimentación, físico. deporte, las buenas relaciones sociales, una buena calidad de vida, etcétera. Todo eso ayuda a que nos mantengamos efectivamente y que esos Yo puedo dar más o posibles menos efectos secundarios de la vacuna se Sí, yo minimicen. he dado bastantes charlas informando, pero específicas de cómo... porque aquí hay dos cosas. Hay gente que quiere prevenir. Se ha vacunado, pero como tú o como otra gente que conozco yo, su salud no ha empeorado, están bien. Entonces, lo quieren por prevención. Dicen que puedo tomar para prevenir que me ocurra algo. Pero luego está la gente que sí se ha visto dañada por estas vacunas. Es que, David, aquí estamos hablando y ¿Conoces datos? ¿Conoces va a datos? haber gente que va a ver esto Sí, cuéntame. y no saben que hay gente que está muriendo por esta vacuna y gente que está teniendo un montón de problemas psicológicos. Digo psicológicos, digo fisiológicos. ¿Eso cómo lo puedes afirmar? ¿Qué pruebas tienes de eso? Porque hay estudios científicos que han salido. Eso es lo que quería que dijeras, ¿sí? Vale. Porque hay estudios científicos. Mira, se ha visto, el último estudio que salió en noviembre, lo hicieron con la vacuna, la que vimos nosotros ayer en Málaga, la vacuna de la gripe y la vacuna del COVID junta, o sea, la bivalente. Pues ya hay estudios que se han visto que cuantas más dosis COVID, cuantas más dosis de estas vacunas tiene, más probabilidad tiene de desarrollar la enfermedad con respecto a alguien que no se haya inoculado. Madre mía. Y además el estudio lo hicieron sobre un grupo amplio de población en Estados Unidos, 51.000 trabajadores, ¿vale? Que es un grupo amplio, y se dieron cuenta de que era matemático. A más dosis, más cogían la enfermedad. Vale, 2,1 veces más probabilidad de coger la enfermedad si tienes una dosis, 2,7 veces si tienes 2 dosis, vale. 3,1 veces si tienes 3 dosis. Pues Es decir, entonces, para cerrar el programa, para cerrarlo ya, porque nos vamos a pasar de la hora, sí quiero decir que, bueno, que esto que sirva de información para la gente acerca de la vacuna, para que puedan ser más libres de decidir si se la ponen una siguiente dosis o no. Bueno, pues eso es lo que podemos decir, que al fin y al cabo nosotros somos los que decidimos si nos ponemos esa vacuna o no nos la ponemos. Si creemos o quizá, no creemos en estas teorías que proponéis los científicos independientes. quizá que la gente entienda que la ciencia, lo que dice la ciencia es muy diferente, lo que dicen los estudios científicos es muy diferente a lo que afirman, fíjate lo que voy a decir, los científicos que te ponen en los medios de comunicación. Que se tiene que dar cuenta la gente que siempre son los mismos. Siempre son los mismos científicos quienes hablan en los medios de comunicación. Bueno, esperemos, Nacho, Ignacio, te llamo Nacho porque, bueno, nos conocemos hace mucho tiempo. Me pasa mucho. Veremos, vamos a terminar el programa, desarrollaremos varios de estos temas que se han quedado así un poquito en el aire en próximos programas, si te parece bien. Sí, es que el tema es complicado y para Ah, explicarlo de una vez, el que haya investigado por su cuenta pues puede tener más o menos una idea, pero el que se vale, encuentre con esta información, reconozco que es bastante controvertido y complicado de entender de sí, una es vez. así. Pues intentaremos explicarlo de forma que podamos comprenderlo todos, ¿vale? Yo te entiendo un poquito más, que a veces, perdóname, a veces tengo preguntas que a ti ya te parecen de cajón, porque hemos hablado tú y yo muchas veces, pero es para que los espectadores las entiendan un poquito mejor, ¿vale? Sí, no, sí, eso yo lo entiendo. Puesto que tenemos esta labor divulgativa, ese objetivo, es importante que lo entiendan. Y aún así creo que ha sido algunos momentos bastante densos, muy complicados, porque también hay tanta información que yo también me pierdo un poco porque no soy químico, no soy bioquímico, no tengo Sí, nada también que nos ver con pasa a la nosotros. ciencia. No tengo Y nada que no ver. es eso, es que Eh, cuando lleva, como yo llevo desde el 2020 estudiando este tema a fondo, pues ya hay muchas cosas que para nosotros las tenemos como digeridas, claro, no te das cuenta de que le queda muy grande a la mayoría de la gente. Claro, efectivamente. Hay cosas que no, igual, y ya no solo eso, sino que además que hay cosas que quizá no estemos preparados para escuchar, porque que de pronto se diga
que la ciencia oficial puede llegar a proporcionarnos alguna cosa que sea tóxica para nosotros, hombre, pues entendemos que algunos medicamentos nos hacen daño al riñón, por ejemplo. No, digamos que es que la ciencia está politizada, punto. Yo, sabes mucho de estudios científicos, te enseño lo que a mí me da, lo que yo quiero. Claro, claro. Y Sí, vale. lo que se ha Eso visto pasa con la información también, sí, efectivamente pasa con la información también. y que hay mucha censura. Hay científicos que no son independientes como nosotros, que han sacado estudios que no estaban en la línea de la versión oficial y directamente no lo han publicado. Entonces eso es secar la ciencia. Sí, Eso totalmente, me está efectivamente. Sí, ocultando sí. ciencia. Sí, sí, sí. Estás ocultando, estás siendo opaco, estás dejando de ser transparente además con la Y gente a en la que todo este deberían tema de de ver la si pandemia somos del coronavirus es racionales. lo que ha pasado, es lo que se tiene que dar cuenta la gente. Ya. Hay unos intereses enormes detrás, Intereses financieros, supongo, claro. intereses de todas clases, que no tienen que ver, muchas de las medidas que se han tomado y muchos de los movimientos que han hecho, cuando te paras a analizarlos, no tienen sentido desde el punto de vista de la salud de las personas. Vale, pues hablaremos de esto más adelante, ¿vale, Ignacio? De esto y demás cosas que se han quedado. Decirle a los espectadores de este programa de Un Mundo Posible, del de hoy, acerca de la pandemia, que Ignacio y yo ya grabamos una entrevista en agosto del 2022, donde él da más información sobre cómo surgió el virus, las acciones que se realizaron, su opinión sobre si fueron más o menos acertadas. Información distinta, o sea, es complementario a este podcast, así que pueden verlo próximamente en los distintos canales de exhibición de Monse Media. Ahora mismo estamos en YouTube. También nos han contado que es posible que nos censuren el vídeo porque el algoritmo parece que identifica ciertas palabras clave y que lo cortan al día siguiente, ¿no? De forma instantánea prácticamente. Vamos a ver lo que sucede, nosotros lo vamos a colgar en YouTube, vamos a ver lo que sucede y si no, pues lo pondremos en otro canal, en otros canales. Solo decir que, en fin, que esperemos que Tedros Adhanom, el director general de la Organización Mundial de la Salud, se equivocara al afirmar en octubre del 2021 que surgirá otro virus distinto que no podremos contener. Ojalá se equivoque y en cualquier caso, si no se equivoca, aprendamos de esta experiencia y tengamos un poquito más de información para poder decidir qué hacemos con nuestra salud, para poder decidir si nos ponemos una vacuna, si nos cuidamos, si no nos ponemos ninguna, que seamos más libres, que no exista esa fuerza de coacción con la que nos abrumaron un poco a muchos a lo largo del 2020 y el 2021, en el que ponerse la vacuna no era obligatorio, según el boletín oficial del Estado. Era una recomendación y, sin embargo, la mayoría de los ciudadanos lo recibimos como si fuera algo prácticamente obligatorio y entre nosotros mismos nos mirábamos mal si nuestro vecino no se vacunaba. En fin, muchas gracias, Ignacio, por estar ahí. Gracias a ti. Hablamos próximamente. Gracias también a María Godoy, que está al otro lado del teléfono, que me ha dado algunos datos a lo largo y me ha servido de mucha ayuda para seguir un poquito el hilo y para complementarlo. Y gracias también a Manu Picazo, mi socio y amigo, que se encargará de la postproducción del programa. Y nada, muchas gracias también, por supuesto, a los espectadores que nos seguís y a todos los que, en fin, nos animáis a hacer estas cosas y a seguir investigando sobre ciertos asuntos al margen de las vías oficiales. Nos vemos en el próximo programa de Un Mundo Posible.